Vamos a dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un fuerte abrazo a mis compañeros aquí en cabina. Algunos que tenía algunos días que no veía, lo estamos viendo aquí en el día de hoy. Y ya frente a frente le damos ese cariñoso saludo aquí en cabina. Un fuerte abrazo a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que ha vivido unos días de Navidad y en familia, intercambiando, socializando. Y bebiendo, comiendo. Bueno, y haciendo de todo lo necesario para tratar de ser feliz. En el día de hoy quisiera quizás referirme a un tema no nacional, sino a la situación que se está viviendo en Argentina, que se está mirando con bastante escepticismo, sobre todo las decisiones que ha tomado el presidente Milei. Milei ha dado grandes sorpresas, y la primera gran sorpresa fue llegar con una carrera que se puede describir como meteórica y alcanzar la presidencia fuera del pronóstico de tantos en el mundo, que decían que no era posible que una figura con posiciones tan claras, tan radicales, tan ortodoxas, pues al fin de cuentas él es un liberal consumado, no lo niega y lo predica con bastante claridad. Y en ese discurso logró calar en la sociedad argentina. Una vez alcanza el poder, tenía que cumplir con las promesas que había lanzado, sobre todo la de desregular casi todos los sectores que durante años los gobiernos anteriores se habían encargado de establecer unas normativas que penetraban prácticamente la vida de todos los sectores productivos. Pues Milei, también fuera de todo pronóstico, se empantalonó y decretó el llamado decreto de necesidad de urgencia, DNU. Decreto de necesidad y urgencia, los famosos DNU, para derogar unas 300 leyes, o tomó este decreto derogando, no son todas leyes, sino a veces fragmentos de leyes, de artículos, que son regulaciones. Sí. Imagínense, leyes que tienen que ver con los alquileres, con los incentivos industriales, la exportación, importación, servicios. Y uno se pregunta, bueno, ¿eran necesarias estas medidas? ¿No eran necesarias estas medidas? Argentina es un país que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Casi 3.700.000. Es un país gigante, un país que tiene riqueza de toda naturaleza, desde su tierra fértil que produce grandes cantidades de productos agrícolas, tiene canteras de gas enormes, tiene recursos pluviales, tiene de todo. Argentina fue uno de los países de mayor desarrollo económico, e inclusive logró niveles de eliminación del analfabetismo cuando aún en España, muchos países europeos todavía exhibían niveles altísimos de analfabetismo. Basta solo con visitar la ciudad de Buenos Aires para uno darse cuenta lo que Argentina es y fue en el pasado. Avenidas de varios carriles, edificios hermosos que no tienen nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo. Entre 1880 y 1920, cuando se dio precisamente ese primer ciclo de gobiernos de ese signo, Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, entre otros gobiernos importantes de la época, hasta llegar a Hipólito Yrigoyen. De hecho, aquí en el país hay una calle que lleva el nombre de ese presidente argentino. Argentina llegó a ser a tener un ciclo tal de riqueza que absorbió tanta migración que incluso respecto a su población fue mayor la migración que absorbió que los Estados Unidos en ese mismo periodo. Es así. Y una migración europea. Sí, grande. Claro. Pero el tema aquí es, y la discusión que más ha llamado la atención, es si efectivamente Milei tenía la prerrogativa constitucional de derogar en la forma que lo hizo mediante un decreto especial, que es un decreto de necesidad y urgencia, tantas disposiciones con una categoría legislativa. Y efectivamente su constitución, la constitución de 1994, le permite a Javier Milei hacerlo. Ahora, la discusión es si en el contexto en el que lo hizo era un contexto de emergencia o necesidad.
tal y como lo están discutiendo en el territorio argentino los abogados. Con un aporte, estoy leyendo aquí la BBC. Dice aquí que el decreto que él propuso, con todo lo que tiene que ver con el toma de la reforma, hay un elemento que está en discusión, que es la potestad que le da ese decreto a Milei para decidir sobre todos los temas sobre lo que hoy solo puede legislar el Parlamento. Entonces lo convertiría a él en un ejecutivo por encima del Parlamento durante 2 años. Pero no a él, a todos los que hicieron eso. No. Óyeme, una cosa es... Porque no ha habido reforma reciente de esa ley. No, pero escúchame. Que son 2 cosas distintas. Una cosa es la potestad que tú tienes en base a un decreto de enviar eso a una de las cámaras y que te lo aprueben. Otra cosa es que dentro de esa solicitud que tú estás haciendo, el Poder Legislativo te dé la potestad para tú administrar el Estado por encima de las decisiones legislativas, que creo que es un elemento importante de discusión. Mira, primero hay que entender, para saber lo que ocurrió, aquella pirámide de Kelsen que utilizamos todos los abogados para establecer la jerarquía normativa. En esa pirámide de Kelsen está arriba la Constitución, las leyes, que son las normas que emanan del Congreso Nacional, siguiendo los procedimientos constitucionales de cada país, luego los reglamentos y normativas de menor categoría. Esa es la pirámide. ¿Qué es lo que sucede? Que una norma de carácter superior desplaza a la inferior si le es contraria. Una ley contraria a la Constitución queda desplazada por la Constitución, que es una norma de categoría mayor, igual que un reglamento. La ley es una prerrogativa en virtud de la separación de poderes, es una facultad exclusiva de los congresos. La teoría de separación de poderes, primero inspirada en John Locke, que fue el primer teórico que estableció la división de los poderes, primero en 2 poderes, el legislativo y el poder ejecutivo, y desarrollado posteriormente por Montesquieu, que es quien hace un desarrollo mucho mayor de esta teoría, establece la separación del poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. En el legislativo se descansa la prerrogativa de elaborar las leyes. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunos países, no es solamente el caso de Argentina, le da en situaciones determinadas, en la mayoría de ellos, en las decretadas situaciones de excepción, la posibilidad de generar una normativa con carácter de ley. Exacto. Esto, lo que quiero decir es que no es que el Poder Ejecutivo no tenga una facultad normativa, que la tiene. La facultad normativa que alcanza una norma de carácter inferior a la ley, que son los reglamentos. Esos pueden ser reglamentos autónomos, reglamentos delegados, que son aquellos que una ley le atribuye al Poder Ejecutivo regularmente o a algún poder del Estado para que reglamente un área determinada. Y este tipo de reglamentos, que no todos los países lo tienen, pero sí, el caso de Argentina, el caso de España, bajo otras condiciones, tiene la posibilidad de emitir normativas con la misma jerarquía de una ley, que es lo que ha hecho Milei. ¿Cuáles áreas le están reservadas conforme a la Constitución argentina a esos decretos de sección? Que sí tiene y que sí le da a la Constitución la posibilidad de hacerlo. Bueno, excluye de esto, como siempre, la materia tributaria, la materia penal, la materia electoral y la materia de partidos políticos. Esas 4 materias no pueden ser objeto de un decreto de esta naturaleza. Pero el resto de las materias, y es lo que se discute, el resto de las materias sí están dentro de la posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿qué otro aspecto se discute? En esa parte, la materia que está solicitando Milei, en ese decreto, está la emergencia pública, en materia económica, la financiera, la fiscal, previsional de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, hasta el 31 de diciembre del año 2025. Reitero, los aspectos en los que no puede darse un decreto de esta naturaleza, reitero, son los aspectos fiscales, los tributarios, los aspectos de naturaleza penal, los temas electorales, la regulación electoral y la de partidos políticos. El resto de materia es posible. Ahora, el otro criterio con el que hay que cumplir es que exista una situación realmente excepcional, circunstancias excepcionales. Y esa excepcionalidad ya la ha clarificado el Supremo de Argentina en muchísimas decisiones que ha dado en ese sentido. Ha establecido cuáles son las condiciones que deben cumplirse para hablar de la excepcionalidad. Una de ellas, que se produzca un fenómeno natural, que puede ser un terremoto, una situación de conmoción generada por cualquier situación de la naturaleza no previsible. Y el otro
aspecto que ha dicho la jurisprudencia, es una situación económica gravísima. Así mismo lo ha dicho la jurisprudencia. Entonces, si miramos la realidad argentina, y es lo que dicen los especialistas constitucionalistas argentinos, óyeme, tenemos una tasa, ellos tienen una tasa de hiperinflación inmanejable. La mitad de la población en la pobreza. Una cantidad importante de la población en la pobreza, pero sobre todo... Este gobierno inició sin reservas internacionales sólidas en el Banco Central. O sea, y eso fue lo que lo llevó a su promesa de cambiar esa realidad. Claro. Fue el que lo llevó al poder. Entonces, esa situación especial se puede entender, y es lo que están diciendo los especialistas que defienden esa postura de la posibilidad del Ejecutivo lanzar estas normativas con una jerarquía similar a la ley y derogar una serie de disposiciones para liberalizar el mercado y cumplir con su promesa. Eso fue lo que ofertó a la ciudadanía, lo que está dando. Ahora, ¿cuál es el escollo? ¿Qué es lo que se presenta ahora? Ese decreto no se sustenta por sí mismo en el tiempo solo. Está obligado a enviarlo al Congreso Nacional. Entonces, ¿qué ocurre en el Congreso Nacional? Que lo recibe una comisión bicameral integrada por 6 miembros, 3 de los diputados y 3 del Senado de la República Argentina. Luego eso pasa a cualquiera de las cámaras, debe pasar un proceso de ratificación. Pero ¿qué ocurre? Que solamente puede ser descartado si ambas cámaras lo descartan cuando se discuta. Basta con una. Si una sola de ellas lo aprueba, aunque la otra... Y adivina por qué. Ahora te voy a decir por qué. Y de hecho, quiero agregarte algo a ese interesantísimo recorrido que has hecho. Los DNU se están utilizando desde el final del gobierno de Alfonsín, cuando la hiperinflación de 1989, ese año fue un año electoral en Argentina, y el que ganó precisamente las elecciones en una forma similar a este año, ganó precisamente con la promesa de desregular Carlos Saúl Menem, claro, que gana las elecciones y que utiliza precisamente el proyecto de gobierno y económico que utilizó el tercer candidato en pugna de ese año en las elecciones. Es bueno decir que el DNU se ha utilizado, estos son los campeones de su uso. Néstor Kirchner, 236 decretos de este tipo. Carlos Menem, en esos años, que precisamente, de hecho, la reforma del 94 le dio más categoría constitucional a esta herramienta, 195. Acaba de concluir un gobierno de 4 años de Alberto Fernández, que utilizó 177 veces el DNU. Eduardo Duhalde, que fue el presidente que completó aquel periodo triste, terrible de la semana de los 5 presidentes en Argentina y que preparó el proceso de las elecciones del 2003, utilizó 154 veces el DNU y así sucesivamente. Entonces, no estábamos ante un invento. No, pero agrégale ahí que Cristina Kirchner promovió una regulación precisamente para clarificar en cuáles contextos se podía dictar y un Néstor DNU. Es el que hace Néstor es el que hace la regulación para que baste con una cámara. No, pero óyeme, precisamente, entonces hoy se le devuelve el tiraje. La ley que de alguna manera establece la forma de aplicar este tipo de decreto, este tipo de normativa, es precisamente el gobierno que perdió las elecciones. No tiene entonces aquí moral para criticar lo que se está haciendo desde el gobierno. Ahora bien, la pregunta es, ¿tendrá suficientes legisladores Milei para que al menos una de las 2 cámaras le dé el respaldo, el espaldarazo? Esa es la cuestión. O van a rechazar esta decisión de Milei, que al fin de cuentas es el cumplimiento de su promesa de campaña. Esto es una caja de Pandora que puede abrirse en este momento, porque de no ratificarlo una de las cámaras, de no poderse impulsar estas transformaciones que está tratando de implementar Milei, pudiera generarse una crisis importante en Argentina como la ha vivido en otros momentos. BBC, a propósito de lo que tú planteas, dice lo siguiente. Discúlpame, José Luis. Dice lo siguiente. Milei ganó la segunda vuelta electoral con casi el 56% de los votos en la primera vuelta, la que vale para obtener escaños en el Congreso. Sacó apenas el 30% y quedó en segundo lugar, a 7 puntos del kirchnerismo peronismo, que tiene mayoría en ambas cámaras. Es correcto, es así. Entonces, tiene mayoría relativa, no absoluta. Claro, sumando los votos de la fuerza de Mauricio Macri, entonces ahí cambia la cosa, de Juntos por el Cambio. Claro. Adelante. Pero 15%. Aquí la situación, y lo quisiera traer al territorio nacional, es que tenemos que mirarnos en ese espejo ya brevemente para resumir y concluir. Una situación de crisis radical llevó a una persona con soluciones radicales, que es su promesa de campaña, y ha sido coherente al dictar este decreto, aplicando todo lo que prometió. Ahí prácticamente en un solo decreto aplicó todo lo que él prometía en campaña, que es lo que se le critica a Macri, que prometió y no cumplió. Exacto.
Complétale que las calles en Argentina están colmadas de gente protestando. Entonces, airada protesta. Entonces, y Argentina tiene experiencias en esa situación, claro, en crisis, por ejemplo, esa crisis del 2001 que sacó a un presidente electo, Fernando de la Rúa, del poder por tomar también medidas en ese momento necesarias, pero radicales, como fue el Corralito y demás, y que generó protestas en las calles, muertes, heridos, muchísimos arrestados, que al fin de cuentas generó una inestabilidad que en pocos días tuvo Argentina 5 presidentes. Es una situación crítica y que debemos mirarnos nosotros en ese espejo para seguir manteniendo la estabilidad política, la estabilidad económica, el desarrollo sostenido que hemos tenido. Y evitar que situaciones como esta se trasladen a la República Dominicana y que exista de alguna manera una tendencia a querer una fuerza autoritaria que tenga que de alguna manera venir a poner orden. Gracias a Dios en la República Dominicana estamos muy alejados de esa situación. El gobierno exhibe buenos niveles económicos, sí, una buena gestión de gobierno, se ha alcanzado objetivos importantes y eso mantiene alta credibilidad, lo que al fin de cuentas no nos presenta situaciones críticas que de alguna manera nos hagan ver reflejado en la situación crítica que se generó en Argentina y que llevó un presidente con posiciones liberales y que pudiera desatar, aún él teniendo razón, situaciones críticas en el país latinoamericano, Argentina, que es la segunda economía de Sudamérica. Llévatelo, Cundo.